Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En el presente video vamos a simplificar paso a paso, didácticamente, 4 proposiciones compuestas o moleculares aplicando las leyes lógicas. Simplifica las proposiciones. 1. No P y no Q, entonces Q. Para simplificar proposiciones, es necesario familiarizarse con las leyes lógicas. En la parte superior les dejo el enlace de un video sobre leyes lógicas. En primer lugar, debemos operar la proposición que se encuentra dentro de los paréntesis. P y no Q. No hay nada que hacer. Ahora observamos la negación de una proposición, entonces Q. Se observa el conectivo de la condicional. Entonces recordamos la ley condicional. P, entonces Q, equivale a negar a la primera proposición. Negando a P se tiene no P. Entonces se convierte en O. Copiamos la segunda proposición Q. Aplicando esta ley, tenemos la primera proposición. Negamos a la primera proposición. Se tiene no P y no Q. Entonces se convierte en O. Copiamos la segunda proposición Q. Ahora observamos doble negación, no P y no Q. Recordamos la ley de doble negación. No P equivale a P. Negando a P y no Q 2 veces nos queda P y no Q. Copiamos o Q. Ahora observamos operadores diferentes o y. Podemos aplicar la ley de absorción, pero veamos cuál de ellas, porque hay una ley de absorción total y otra ley de absorción parcial. Observamos la proposición que se encuentra fuera de los paréntesis, Q. Dentro encontramos su contrario, no Q. Entonces debemos aplicar la ley de absorción parcial. Interpretamos operadores diferentes, o, y. Fuera de los paréntesis tenemos P. Su contrario de P encontramos dentro de los paréntesis. Esto se absorbe, nos queda como equivalente P o Q, como pueden observar. Aplicando esta ley se tiene operadores diferentes o y. Fuera está la proposición Q. Dentro su contrario, no Q. Esta se absorbe. Nos queda Q o P. Leemos de izquierda a derecha. Se tiene P o Q. Es el resultado de simplificar esta proposición compuesta. Ejemplo 2. No P, entonces P y no Q, o Q. Observamos dentro de los paréntesis P y no Q. No hay nada que hacer. Dentro de los corchetes P, entonces una proposición. Podemos aplicar la ley condicional. Recordamos, P, entonces Q, equivale a negar a la primera proposición. Negando a P se tiene no P. Entonces se convierte en O. Copiamos la segunda proposición Q. Aplicando la ley condicional. Observamos, copiamos la negación. La primera proposición es P. La segunda, P y no Q. De acuerdo a la ley condicional, negamos a la primera proposición.
negando a P se tiene no P, entonces se convierte en O, copiamos la segunda proposición P y no Q. Copiamos OQ. Seguimos operando dentro de los corchetes. Se tiene operadores diferentes. O, I. Se puede aplicar la ley de absorción. Fuera de los paréntesis, no P. Dentro, su contrario, P. Entonces, aplicamos la ley de absorción parcial. Analizamos. Operadores diferentes, O, I. Fuera la proposición P. Dentro su contrario, no P. No P se absorbe, nos queda como equivalente P, O, Q. Aplicando esta ley, operadores diferentes, O, I. Fuera tenemos a la proposición no P. Dentro su contrario, se absorbe P. Nos queda no P, O, no Q. Negación, no P, O, no Q. Copiamos OQ. Observamos la negación de la disyunción inclusiva. Entonces debemos aplicar la ley de Morgan. Recordamos esta ley, la negación de la disyunción inclusiva, negación de P o Q, equivale a negar a ambas proposiciones. Negamos a la primera proposición P, se tiene no P. Negamos a la segunda proposición Q, se tiene no Q. El conectivo de O se convierte en I, aplicando esta ley. Negamos a la primera proposición. Como se tiene no P, al negar nos da no P. El conectivo de O se convierte en I. Negamos a la segunda proposición. Como se tiene no Q, nos da no Q. Copiamos OQ. Se observa doble negación. Debemos aplicar la ley de doble negación. No P equivale a P. Aplicando esta ley, no P equivale a P y no Q equivale a Q. Copiamos OQ. Ahora observamos operadores diferentes O, I. Fuera de los corchetes la proposición Q. Dentro se repite esta proposición Q. Entonces debemos aplicar la ley de absorción total. Analizamos operadores diferentes O, I. Fuera de los paréntesis la proposición P. Dentro se repite la proposición P. Entonces el equivalente es la proposición que se repite. En este caso, P. Aplicando esta ley, operadores diferentes, O, I. Fuera de los corchetes, la proposición Q. Esta se repite dentro de los paréntesis. Entonces, el resultado es Q. Hemos simplificado la segunda proposición compuesta. 3. No P entonces Q y no Q entonces no P. Observamos dentro del primer paréntesis, no P entonces Q. Se puede aplicar la ley condicional. Dentro del segundo paréntesis, no Q entonces no P. También se puede aplicar la ley condicional. Recordamos esta ley. P entonces Q equivale a negar a la primera proposición. Negando a P se tiene no P. Entonces se convierte en O. Copiamos la segunda proposición Q, aplicando esta ley en el primer paréntesis. Negamos a la primera proposición. Negando a no P se tiene no P. Entonces se convierte en O. Copiamos la segunda proposición Q.
En el segundo paréntesis, negamos a la primera proposición. Negando a no Q se tiene no Q, entonces se convierte en O. Copiamos la segunda proposición, no P. Ahora observamos doble negación. Entonces debemos aplicar la ley de doble negación. No P equivale a P. Aplicando esta ley, no P equivale a P. Copiamos OQ y negación, no Q equivale a Q. Copiamos O, no P. Copiamos P o Q y. Ahora observamos la negación de la disyunción inclusiva. Entonces debemos aplicar la ley de Morgan. Recordamos, no P o Q equivale a. Negar a la primera proposición. Negando a P se tiene no P. O se convierte en I. Negamos a la segunda proposición. Negando a Q se tiene no Q. Aplicando esta ley, negamos a la primera proposición. Negando a Q se tiene no Q. O se convierte en I. Negando a no P se tiene no P. Copiamos P o Q y en esta parte podemos aplicar la ley de doble negación. No P equivale a P. Aplicando esta ley, copiamos no Q y doble negación equivale a P. Ahora observamos operadores iguales y. Entonces podemos aplicar la ley asociativa. ¿Qué nos dice esta ley? Si tenemos operadores iguales, como en este caso, de la conjunción y, podemos agrupar o asociar de la forma que uno quiera. Acá se agrupa o asocia la primera con la segunda proposición. En esta parte se asocia o agrupa la segunda con la tercera proposición. Aquí tenemos una primera proposición, P o Q, y una segunda proposición, no Q, y una tercera P. Es de esta forma. Entonces, llevamos de este modelo al primer modelo. Es decir, quitamos los signos de agrupación. Quitando los signos de agrupación se tiene la primera proposición, P o Q, y quitamos los corchetes, no Q y P. Observamos operadores diferentes, y o puede ser y o. Para ser más entendible, vamos a conmutar, es decir, aplicar la ley conmutativa. Recordamos la ley conmutativa. P y Q equivale a Q y P. Conmutar significa cambiar de lugar u orden. Aplicando esta ley, copiamos P o Q y. Aquí vamos a conmutar o cambiar de orden. Primero P, luego no Q. P y no Q. Observamos operadores diferentes. Y o. Fuera de los corchetes la proposición P. Dentro se repite la proposición P. Entonces podemos aplicar la ley de absorción total. Recordamos, operadores diferentes o y. Fuera de los paréntesis la proposición P. Dentro se repite. Es absorción total. El equivalente es P. Aplicando esta ley, operadores diferentes y o. Fuera de los corchetes la proposición P. Dentro se repite. Ley de absorción total, nos queda solo P. Copiamos P y no Q. Hemos simplificado la proposición compuesta. Ejemplo 4. No P, si y solo si Q, y
P y no Q. Observamos dentro del primer paréntesis el conectivo de la bicondicional. No P, sí y solo sí Q. Entonces debemos aplicar la ley bicondicional. Ley bicondicional, P, sí y solo sí, equivale a la primera proposición, entonces la segunda proposición, P entonces Q. Y la segunda proposición, entonces la primera proposición, Q entonces P. Aplicando esta ley, la primera proposición, no P, entonces la segunda proposición, Q, no P entonces Q. Y la segunda proposición, Q, entonces la primera proposición, no P. Copiamos I, P y no Q. Dentro de los paréntesis se observa la condicional. Entonces, debemos aplicar la ley condicional. Recordamos, P entonces Q equivale a negar a la primera proposición, entonces se convierte en O, copiamos la segunda proposición. Inmediatamente vamos a aplicar la ley de doble negación. En el primer caso, negamos a la primera proposición. Al negar a no P, tendríamos doble negación. No P. Por la ley de doble negación nos queda P. Entonces se convierte en O. Copiamos la segunda proposición Q. Aplicando la ley condicional, negamos a la primera proposición. Negando a Q se tiene no Q. Entonces se convierte en O. Copiamos la segunda proposición no P. Copiamos I, P y no Q. Ahora se observa operadores iguales. I. Entonces podemos aplicar la ley asociativa. Cuando se tiene operadores iguales, podemos asociar o agrupar las proposiciones de la forma que uno quiere. En el primer caso, eliminamos los corchetes. Nos quedamos con P o Q y no Q o no P. Aquí también eliminamos los paréntesis. Se tiene I, P y no Q. Hemos aplicado la ley asociativa. Dentro de los paréntesis tenemos el conectivo de la disyunción inclusiva, de O. Fuera la conjunción y operadores diferentes. Entonces podemos aplicar la ley de absorción. Como se tienen operadores iguales y, podemos aplicar la ley conmutativa. P y Q equivale a Q y P. La ley conmutativa nos dice, si tenemos operadores iguales, podemos conmutar o cambiar de lugar de la forma que uno quiera. P lo llevamos acompañando a P o Q. Entonces se tiene P o Q y P. No Q acompañamos a esta proposición. Se tiene I, no Q o no P y no Q. ¿Por qué hemos conmutado? Para observar de una mejor forma y aplicar las leyes de absorción. Observamos en el primer caso, operadores diferentes y O. P se encuentra fuera, P se repite. Entonces podemos aplicar la ley de absorción total. Recordamos, operadores diferentes O y. La proposición P está fuera de los paréntesis. Dentro se repite. El equivalente es P. Observamos, operadores diferentes y O. Fuera está la proposición P. Dentro de los paréntesis se repite P. Absorción total.
El resultado, solo P. Copiamos I. Observamos operadores diferentes y O. Fuera de los paréntesis, la proposición no Q. Dentro se repite. Entonces, absorción total. Nos queda como resultado no Q. El resultado final, P y no Q, es la simplificación de la proposición compuesta. Gracias por su preferencia. Saludos de Profe Guille. Suscríbanse a mi canal en YouTube. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte.